En un ambiente corporativo frío e impersonal, Lupita, una joven empleada dedicada, sufre constantemente de bromas y humillaciones por parte de su jefe, Carlos, debido a su origen humilde. Cada día, le recuerdan de dónde viene y la pobreza de su familia. Sin embargo, lo que Carlos no sabe es que Lupita guarda un secreto sobre su verdadera familia, algo que cambiará para siempre la dinámica entre ellos. Cuando su hermano mayor, un hombre que Lupita nunca mencionó, aparece de forma inesperada en la empresa, trae consigo una revelación impactante que pondrá la vida de todos patas arriba. Una historia de prejuicio, humillación y, al final, una lección de respeto y dignidad. Bienvenidos al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Lupita se despierta todos los días con una sensación de nerviosismo en el estómago. Sabe que el día de trabajo será otro más de constantes juicios y burlas, pero aún así se prepara con la misma determinación de siempre. Su madre, siempre optimista, le dice que siga adelante y no se deje afectar. Sin embargo, Lupita sabe que no será fácil. Ella trabaja como asistente ejecutiva en la empresa de Carlos Ortega, un hombre poderoso y orgulloso. Desde que comenzó a trabajar allí, Lupita se sintió fuera de lugar. Su forma sencilla y modesta de ser, su ropa sin marcas y la forma en que hablaba, eran suficientes para que su jefe y los compañeros de trabajo la trataran con desdén. Hoy, como en otros días, la primera humillación llegó enseguida durante el desayuno. Carlos entró a la sala de reuniones, donde todos estaban preparando para la reunión matutina, y de inmediato miró a Lupita, que llevaba una camisa sencilla y una falda negra. Parece que alguien no tiene dinero ni para un buen desayuno. ¿Lupita?, se burló, riendo mientras los otros empleados hacían lo mismo. Ella intentó ignorarlo, forzando una sonrisa, pero el silencio en su mente parecía gritar contra la injusticia. Carlos siempre la hacía sentir pequeña. Le encantaba burlarse de su origen humilde, haciendo chistes sobre su familia, sobre cómo probablemente no sabía lo que era una comida decente o un viaje de lujo. No solo era una humillación, era un recordatorio constante de que ella no pertenecía a ese mundo. Pero Lupita tenía algo que nadie sabía, una fuerza interior que la hacía resistir y seguir trabajando duro, incluso frente al dolor. Sabía que, en el fondo, su vida era mucho más rica que cualquier cosa que Carlos pudiera tener, pero no podía demostrarlo. No aún. A lo largo del día, Lupita intentó concentrarse en su trabajo. Revisaba documentos, organizaba agendas y ayudaba a Carlos con tareas que él siempre le encargaba. Era un trabajo ingrato, pero a ella no le importaba. Solo quería terminar el día sin más humillaciones. Sin embargo, lo que no sabía era que, ese día, algo grande estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre el curso de su vida y pondría a Carlos en el lugar que se merecía. «Lupita, ¿puedes venir un momento?», llamó Carlos, con una sonrisa cruel en su rostro. Ella se levantó, respiró hondo y fue hacia él. «Necesito que organices mi agenda de mañana», dijo él, como si estuviera haciéndole un favor. «Y, Lupita, sé que eres buena en esto, pero a veces creo que tu falta de educación es lo que te impide hacer un mejor trabajo. Tal vez, si tuvieras un poco más de clase, harías todo más rápido», dijo, con una risa disimulada. Lupita no dijo nada. Tomó los papeles y regresó a su escritorio, intentando ignorar las palabras que la herían. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no sería pasiva. Ya no aceptaría en silencio. Sabía que, tarde o temprano, su vida tomaría un giro inesperado, y la persona que la humillaba pagaría por todo aquello. Pero no imaginaba que eso sucedería tan rápido. A medida que avanzaba el reloj, Lupita sintió un escalofrío en la espalda. Algo estaba a punto de suceder, y no sabía qué era. Una sensación extraña, como si la vida la estuviera preparando para un gran giro. Al final del día, Lupita estaba saliendo de la oficina cuando escuchó un nombre familiar ser llamado. «¿Lupita?». Una voz masculina y firme la hizo detenerse en el pasillo. Se giró y, para su sorpresa, vio a un hombre alto e imponente entrando a la sala. No era alguien que conociera, pero su mirada parecía familiar, y algo en su postura le causaba una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Eres Lupita, verdad?», preguntó con voz calmada, pero con una firmeza que hizo que ella tragara saliva. Ella solo asintió. El hombre entonces dijo las palabras que cambiarían todo. «Soy tu hermano, y lo que no sabes sobre mí, tu jefe tampoco lo sabe. Y si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y qué harías si estuvieras en su lugar».
comparte con alguien y dale like al video para fortalecer nuestro canal. Lupita se quedó paralizada durante unos segundos, tratando de procesar las palabras que acababan de salir de la boca del hombre frente a ella. ¿Su hermano? Nunca había mencionado tener un hermano. Pero algo en esa mirada intensa y familiar hizo que una ola de reconocimiento la recorriera. Soy Rodrigo. Rodrigo Medina, tu hermano mayor, completó él, sonriendo suavemente. Lupita no sabía qué hacer. ¿Qué hacía él allí, en la empresa de Carlos? ¿Por qué nunca le había hablado de él antes? Sintió una mezcla de sentimientos, sorpresa, confusión y una punzada de alivio. Por un momento, todo lo que deseaba era entender ese vínculo que hasta entonces había estado oculto. Yo no sabía, balbuceó, intentando articular palabras. Rodrigo dio un paso adelante y, con una calma impresionante, explicó: sé que tienes vergüenza de nuestro origen, Lupita. Sé que vives una vida discreta, tratando de esconder todo lo que vivimos. Pero necesitas entender que, en el fondo, eso nunca debió ser motivo de vergüenza. Lupita sintió una lágrima recorrer su rostro, pero rápidamente la secó. No quería mostrar debilidad, pero las palabras de Rodrigo estaban tocando su corazón con una fuerza inesperada. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué nunca me buscaste antes?, preguntó, tratando de entender la razón de su visita en ese lugar, donde las cosas ya no eran fáciles para ella. Rodrigo miró alrededor y, con una sonrisa amarga, respondió: porque es hora de que sepas la verdad, Lupita. La verdad sobre lo que pasó con nuestra familia y contigo. Esas palabras causaron un profundo impacto en ella. No imaginaba que su hermano tuviera algo tan importante que contarle, algo tan crucial sobre su vida. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lupita, ahora con el corazón acelerado. Rodrigo respiró profundamente y, con una mirada de quien lleva un peso sobre sus hombros, continuó: vine aquí porque sé que tu jefe, Carlos Ortega, no es solo un empresario común. Él está involucrado en algo que ni siquiera imaginas, y nuestra familia tiene una historia que puede cambiar todo esto. Lupita no lograba procesar la magnitud de lo que él estaba diciendo. Sabía que Carlos era arrogante, despiadado y muchas veces cruel con ella, pero nunca imaginó que su historia estuviera relacionada con algo más grande, algo que podría ser revelado en ese momento. Pero, ¿qué tienes que ver tú con esto? ¿Qué tiene que ver nuestra familia con él?, preguntó Lupita, sintiendo como la presión aumentaba en su mente. Rodrigo la miró con una expresión grave antes de soltar un suspiro pesado. Carlos Ortega no es solo un jefe cruel. Tiene una conexión con nuestra familia, algo que nunca supiste y que él no quiere que descubras. Nuestra madre y su padre tenían negocios juntos en el pasado, y algo salió mal, muy mal. Nunca te lo contaron, pero la verdad es que tienes un vínculo con él, un vínculo que él está tratando de ocultar. Lupita sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le costaba creer todo eso. Su mente era una tormenta de preguntas, confusión e incredulidad. No, esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede ser posible?, preguntó, con la voz temblorosa. Rodrigo hizo un gesto con la mano, como si la respuesta fuera demasiado compleja para ser expresada en simples palabras. Es una larga historia, pero sé que ahora es el momento de que lo descubras todo. Sé que esto cambiará tu vida, pero necesitas entender, lo que él ha hecho contigo no es solo desprecio, es venganza. Las palabras de Rodrigo resonaron en la mente de Lupita. La idea de que Carlos Ortega, su jefe, tuviera algún tipo de conexión con su familia y que todo lo que ella vivía en ese entorno laboral fuera una especie de venganza, la hizo perder el suelo bajo sus pies. Sentía un torbellino de emociones, pero también sabía que no podía retroceder. Las piezas comenzaban a encajar y ella necesitaba entender lo que realmente estaba sucediendo. Rodrigo, al percatarse del conflicto interno de Lupita, continuó: sé que esto es demasiado para digerir de una sola vez. Pero, si lo deseas, puedo ayudarte a enfrentar lo que está por venir. Tienes derecho a saber la verdad, y yo estaré a tu lado. Lupita lo miró, sintiendo un extraño alivio. Algo en ella quería creer, quería confiar en el hermano que acababa de descubrir. Pero también había miedo. Miedo de lo que esa verdad podría significar para su vida, para su posición en la empresa y, sobre todo, para su relación con Carlos Ortega. No sé si estoy lista para esto, dijo Lupita, mirando al suelo. Rodrigo tocó su hombro de forma reconfortante y dijo: lo estarás. Y cuando llegue el momento,
Sabrás exactamente qué hacer. La conversación con Rodrigo dejó a Lupita con más preguntas que respuestas, pero una cosa era cierta: su vida nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, comenzó a notar pequeños detalles en su interacción con Carlos Ortega. El jefe parecía diferente, más irritado y, de alguna forma, más distante. Pero lo que no sabía era que Carlos estaba a punto de descubrir que alguien de su pasado había regresado para confrontarlo. Y la vida de todos empezaría a desmoronarse. Lupita no podía sacar de su cabeza las palabras de Rodrigo. Cada detalle sobre su familia, la conexión con Carlos Ortega y la promesa de que su vida nunca sería la misma. Todo eso parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero algo dentro de ella también sabía que la verdad debía ser enfrentada. A medida que pasaban los días, la tensión entre ella y su jefe solo aumentaba. Carlos, normalmente tan rígido e imponente, ahora parecía evitar mirarla directamente. Cuando se cruzaban en los pasillos de la empresa, sus ojos se desvían, como si intentara ocultar algo. Lupita sabía que había algo raro en el ambiente, pero no sabía exactamente qué era. ¿Qué más podía hacer además de continuar trabajando? Pero por dentro, se sentía consumida por la ansiedad. En el fondo, sabía que esa tranquilidad momentánea no duraría. El hermano de Lupita, Rodrigo, había dicho que algo grande se estaba acercando, y ella sentía que ese momento llegaba cada vez más rápido. Todo parecía estar a punto de estallar, y ella estaba en el centro de eso. Pero no sabía cómo o por dónde comenzar. Fue una mañana lluviosa, cuando el cielo gris y nublado parecía reflejar el torbellino en su mente, que ocurrió el momento que temía. Lupita fue llamada a la oficina de Carlos. Su corazón se disparó tan pronto como recibió el correo. El jefe quería hablar con ella personalmente, sin más ni menos. Y con la presencia de otros superiores, la tensión solo aumentaba. Cuando entró en la oficina, Carlos estaba allí, pero no estaba solo. A su lado había un hombre de aspecto serio, con traje oscuro y cabello lacio. El hombre no la miraba directamente, pero ella podía notar que la observaba de reojo. «Lupita», comenzó Carlos, con su voz fría, «quiero que conozcas al señor Martínez. Está interesado en algunos de nuestros proyectos de expansión». Lupita no sabía qué significaba eso, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Respondió con un simple «mucho gusto», mientras extendía la mano para saludar al hombre. Sin embargo, antes de que el señor Martínez pudiera responder, Carlos lo interrumpió. «Siéntate, Lupita. Tenemos algo serio que discutir contigo». Lupita se acomodó en la silla, tratando de mantener la compostura, pero su corazón latía rápidamente. La tensión en el ambiente era palpable. Miró a Carlos, buscando alguna señal, alguna pista de lo que venía. Él parecía más serio que nunca, su rostro cerrado y sin expresión. Pero algo en la manera en que miraba al señor Martínez le dio la impresión de que no estaba allí por casualidad. Aquello no era una simple reunión de trabajo. «Lupita», continuó Carlos con un tono más grave, «hay algo que necesitamos aclarar. Algo que tiene que ver con el pasado y contigo». La mirada de Lupita se fijó en Carlos, confundida. ¿Qué quería decir con eso? «No entiendo, Carlos. No sé de qué hablas», dijo, intentando mantener la calma. Carlos cruzó los brazos, y fue el señor Martínez quien habló por primera vez. «Lupita, sabemos de tu conexión con el pasado de tu familia. No vale la pena esconderlo. Sabemos sobre los negocios que tu madre y mi padre tenían. No puedes huir de esto». Lupita se quedó boquiabierta, su mente intentando comprender esas palabras rápidamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó, casi sin poder sostener su voz. Rodrigo tenía razón. Había una verdad oculta que nunca imaginó que sería tan grande, tan poderosa. Y ahora, frente a ella, esos hombres estaban poniendo sus cartas sobre la mesa. El señor Martínez dio un paso al frente y, con una mirada firme, dijo: «Lo que no sabes, Lupita, es que tu hermano fue una pieza clave para que nuestra empresa se mantuviera en pie después de lo que pasó con tu familia. Estuvo presente en los momentos más difíciles. Ayudó a salvar todo esto. Y ahora, tú estás en el centro de algo mucho más grande». Lupita no lograba entender. ¿Qué tenía que ver Rodrigo con todo esto? ¿Y por qué nunca se había enterado de nada? Su mente giraba, tratando de organizar los fragmentos de esa conversación. Pero, ¿cómo es esto posible?
comenzó a preguntar, pero fue interrumpida por Carlos, quien habló con una autoridad que hizo que la sala se helara. Tu hermano, Lupita, tiene más poder del que imaginas. Y cuando se acercó a ti, sabía que eso traería problemas. No puedo dejar que el pasado interfiera en mi futuro. El futuro de mi empresa, afirmó Carlos, con los ojos oscuros fijos en Lupita. Ella no podía creerlo. Todo eso estaba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Su hermano estaba, de alguna manera, vinculado a este mundo sombrío, a este imperio construido sobre mentiras y secretos. Y ahora, parecía que ella estaba siendo arrastrada a este juego. Lupita tragó saliva, sintiendo las palabras de Rodrigo resonando en su mente. No puedo dar marcha atrás. Miró al señor Martínez, tratando de entender la conexión entre él y Rodrigo, pero él permaneció en silencio. Se giró hacia Carlos, su jefe cruel, que había ridiculizado a su familia durante tanto tiempo, y sintió una extraña sensación crecer dentro de ella. No era solo miedo. Era algo más profundo, algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. El silencio se prolongó por algunos segundos, y fue el señor Martínez quien finalmente habló. Tienes que decidir, Lupita. Puedes quedarte del lado de Carlos y seguir como antes, ignorando lo que ocurrió. O finalmente puedes entender la verdad y luchar por justicia. Porque hay mucho más en juego de lo que imaginas. Lupita sintió el peso de esas palabras caer sobre ella. No sabía qué hacer. Pero una cosa era segura, la decisión estaba en sus manos. Con la presión aumentando y el peso de la verdad cayendo sobre ella, Lupita se ve dividida entre lo que es correcto y lo que está por venir. ¿Podrá descubrir lo que realmente sucedió con su familia? ¿Y cuál será la reacción de Carlos al enfrentarse al hermano de Lupita, ahora que está involucrado directamente en este conflicto? Lupita ya no puede escapar, y las decisiones que tome ahora definirán su futuro y el de su familia para siempre. Lupita pasó la noche en vela, el peso de las palabras de Carlos y el señor Martínez rondando su mente. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, pero no sabía exactamente cómo o por dónde empezar. Los dilemas eran muchos. Siempre había sido una buena hija, siempre había trabajado duro para cuidar a su madre, siempre trató de mantenerse alejada de las complicaciones de su familia. Pero ahora todo parecía haber dado un giro inesperado. A la mañana siguiente, fue a la empresa más temprano de lo habitual, aún sin saber qué hacer. La oficina estaba vacía, excepto por algunos empleados que pasaban apresurados, como siempre. Pero para Lupita, ese ambiente que antes era familiar y seguro ahora parecía agobiante. Cada pasillo, cada sala, parecía esconder una verdad que ella no estaba preparada para descubrir. Se dirigió a su escritorio y se sentó, mirando el computador, pero sin realmente ver nada. Sus manos estaban frías y su mente, una verdadera confusión de pensamientos. Fue entonces cuando Rodrigo la llamó. La llamada fue corta, pero sus palabras, tan firmes y claras, resonaron en su mente. Lupita, el tiempo se está agotando. Sabes lo que tienes que hacer. No puedo hacerlo por ti, pero tienes la decisión en tus manos. ¿Qué quería decir con eso? Sabía que ya no podía seguir posponiendo la decisión. Algo muy grande estaba sucediendo, y ella ya estaba en el centro de todo. ¿Y si era cierto lo que decían? ¿Y si su hermano realmente era una parte fundamental de la historia de la empresa? Pero, al mismo tiempo, sabía lo que estaba en juego. Su vida podría cambiar para siempre. Se levantó y fue a la oficina de Carlos. Ya no podía escapar de esa conversación. Necesitaba saber la verdad. Pero cuando entró en la oficina, él estaba allí, sentado en su escritorio, mirando una pila de papeles, como si nada hubiera pasado. Cuando se dio cuenta de su presencia, la miró y dijo, sin apartar los ojos del papel, «Te estaba esperando». Lupita no sabía si se sentía más incómoda por la frialdad de él o por la sensación de que algo mucho más grande estaba siendo ocultado bajo esa fachada tranquila. «Carlos, necesitamos hablar», dijo ella, tratando de controlarse. «Sobre mi hermano. Y sobre lo que pasó con mi familia». Carlos se recostó en la silla, sin prisa por hablar. La observaba, como si estuviera midiendo sus palabras. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «Sé lo que estás pensando, Lupita. Y tienes razón en desconfiar. Pero lo que no sabes es que tu hermano no es solo el hombre que crees que es. Él tomó decisiones que cambiaron el destino de mucha gente, y aún no tienes idea de la magnitud de eso». Lupita tragó en seco.
¿Qué estaba diciendo Carlos? ¿Qué había hecho Rodrigo? Hasta ese momento, no sabía nada más allá de lo que él le había contado. Pero, ¿qué era verdad? Yo no entiendo, Carlos. ¿Qué estás intentando decir? Carlos respiró hondo y luego la miró a los ojos, como si estuviera tratando de encontrar alguna forma de tocarla, de hacerla entender la gravedad de la situación. Lo que no entiendes es que tu hermano, Lupita, no es solo un hombre con buenas intenciones. Él estuvo involucrado en algo que cambió el rumbo de nuestra empresa. Sé lo que piensas sobre él, pero necesitas ver más allá. Siempre tuvo una carta escondida bajo la manga. Lupita sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si Rodrigo, el hermano en quien siempre creyó tan simple y bueno, estuviera involucrado en algo tan peligroso? Pero algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. Rodrigo nunca había hablado de eso. Siempre había sido tan protector con ella, tan preocupado por su bienestar. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan oscuro? Ya no sabía en quién confiar, pero sabía que necesitaba respuestas. Carlos, no entiendo, ¿cómo él? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Carlos parecía reacio a hablar, pero finalmente cedió. Él fue responsable de uno de los mayores movimientos financieros que nuestra empresa haya hecho. Sin él, las cosas se habrían desplomado hace mucho tiempo. Y lo peor es que tú estás en el centro de todo esto. El tiempo se está agotando, Lupita. Si no tomas una decisión ahora, las cosas se complicarán aún más. El corazón de Lupita se aceleró. No sabía si estaba lista para enfrentar toda esa verdad. Siempre había pensado que su familia solo había sido víctima de circunstancias, pero ahora parecía que había mucho más en juego. ¿Y qué debía hacer con esta información? Fue cuando Carlos se levantó y, con un tono más serio, dijo: «Tienes que elegir, Lupita. Puedes seguir con esta vida tranquila e ignorar lo que está pasando a tu alrededor. O puedes hacer lo que es correcto y enfrentar las consecuencias. Pero ten en cuenta que, una vez que tomes tu decisión, no habrá marcha atrás». La sala parecía cerrarse a su alrededor. El peso de esas palabras era demasiado. Lupita respiró hondo y miró a Carlos, intentando encontrar algo en su rostro que mostrara si estaba mintiendo o si realmente decía la verdad. Pero no había nada allí. Solo una máscara impenetrable. Lupita dio un paso atrás y, antes de salir de la sala, dijo con la voz firme, a pesar de la ansiedad que la consumía: «Necesito pensar en esto». Cuando la puerta se cerró tras ella, Lupita sintió una oleada de confusión y miedo, pero también algo más. Algo que no podía identificar. Tal vez era coraje, o tal vez simplemente la voluntad de resolver todo de una vez por todas. Aún no lo sabía, pero sabía que la decisión tendría que tomarse pronto. Lupita siente el peso de su elección, pero aún necesita descubrir qué está realmente en juego. ¿Será capaz de lidiar con las consecuencias de sus acciones? ¿Y cómo afectará esto su relación con Carlos, el hombre que, aparentemente, sabe más de lo que imagina sobre el pasado de su familia? La respuesta a estas preguntas está a punto de revelarse de una manera que nunca imaginó. Lupita pasó el resto del día intentando alejar de su mente las palabras de Carlos. Cada paso que daba parecía llevarla hacia un callejón sin salida. Ya no podía negar que había algo mucho más grande de lo que imaginaba involucrado en la historia de su familia, y tal vez era hora de enfrentar ese pasado de una vez por todas. Esa noche, después del trabajo, llamó a Rodrigo. Él estaba en silencio al otro lado de la línea, como siempre, pero el tono de su voz parecía diferente. Más bajo, más pensativo, como si estuviera evitando algo. «Hola, Lupita», dijo, con la suavidad que siempre usaba cuando quería confortarla. «¿Cómo estuvo tu día?» Ella sintió el dolor en su pecho al escuchar la familiaridad en su voz, pero ya no podía seguir en la duda. «Rodrigo, necesito saber algo. Sobre lo que dijo Carlos. ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando, Rodrigo? Necesito respuestas». Rodrigo permaneció en silencio por unos segundos. Lupita podía escuchar el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Finalmente, habló, casi susurrando: «Lupita, te prometí que nunca hablaría sobre esto. Pero, si lo estás pidiendo, es hora de que sepas la verdad». Con cada palabra, el corazón de Lupita aceleraba. Sabía que esa conversación sería decisiva, y que nada sería igual después de esas palabras. «No quería involucrarte en todo esto, ¿sabes?
La vida que tenemos hoy no es por casualidad, sino por decisiones que tomé. Y muchas de esas decisiones tienen que ver con lo que no sabes sobre la empresa. Te pedí tanto que siguieras con tu vida sin saber nada, porque no quería lastimarte, dijo Rodrigo, con su voz cargada de arrepentimiento. Lupita no sabía si sentirse aliviada o aún más confundida. Tú me hiciste vivir en una mentira. El dolor en su voz era evidente, pero Rodrigo no respondió de inmediato. No quería mentirte, continuó él. Pero lo que pasó fue mucho más complejo. Fui obligado a hacer esto por cuestiones mayores, cuestiones que involucran a nuestra familia. Y lo que pasó con nuestra vida ahora tiene todo que ver con lo que hice en el pasado. Sintió una ola de ira y tristeza, pero no podía negar el hecho de que algo se estaba diciendo allí, algo que estaba a punto de cambiar todo. Me debes una explicación, Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ya no puedo vivir con esta duda. Rodrigo suspiró. Todo empezó mucho antes de que yo entrara en la empresa. Cuando nuestro padre lo perdió todo, hice algo que nadie en nuestra familia sabía. Me involucré con personas poderosas, personas que tenían el poder de salvar nuestro nombre, nuestra historia. Y así fue como nuestra vida tomó el rumbo que tomó. Pero las consecuencias... las consecuencias, Lupita, no son tan simples. Lupita se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Rodrigo nunca había hablado sobre su padre, ni sobre las dificultades que enfrentaron. Siempre fue el fuerte, el protector. Nunca dejó ver que llevaba un peso tan grande. ¿Qué hiciste, Rodrigo? La voz de Lupita casi falló, la ira creciendo en su pecho. ¿Fuiste parte de algo que no me contaste? ¿Y qué tiene que ver eso con la empresa? ¿Qué hiciste que ahora involucra mi vida? Rodrigo finalmente dijo, con un tono que indicaba que estaba revelando una verdad dolorosa: soy responsable de una de las mayores fusiones de la empresa, Lupita. Pero no lo hice por dinero. Lo hice por ti y por nuestra madre. Lo hice para que no nos faltara nada, para que no tuvieras que pasar por todo lo que pasamos cuando éramos más jóvenes. No te lo conté porque tenía miedo de perderte, de verte tan molesta con lo que hice. El silencio llenó el ambiente. Lupita estaba sin palabras. Siempre había sabido que Rodrigo había hecho sacrificios por la familia, pero nunca imaginó que se había involucrado en algo tan grande, tan arriesgado. Rodrigo, nunca me contaste esto. ¿Y ahora me dices que tu decisión afectó mi vida de una manera que ni imagino?, preguntó Lupita, tratando de controlar su voz que traicionaba su dolor. ¿No crees que yo también debería haber tenido la opción de decidir? ¿No crees que deberías haberme contado la verdad? Rodrigo suspiró nuevamente, la culpa evidente. Nunca quise involucrarte en esto, Lupita. Pero ahora, estás más involucrada de lo que imaginas. Carlos sabe todo, y no dejará que las cosas queden así. Vas a tener que decidir de qué lado estás, porque lo que está por venir va a cambiarlo todo. Las palabras de Rodrigo dejaron a Lupita sin aliento. Ahora sabía que ya no podía escapar. El pasado de su familia estaba entrelazado con la vida de la empresa de una manera que ya no podía ignorar. Y lo que más la aterraba era el hecho de que ella, finalmente, se estaba convirtiendo en parte de una historia que nunca supo que era suya. No sé qué hacer, Rodrigo. Pero necesito tiempo para entender todo esto, dijo ella, con la voz temblorosa. Tomaré mi decisión, pero no sé qué sucederá después. Rodrigo no respondió. Solo dijo, siempre estaré a tu lado, Lupita. Pero ahora, tienes que tener cuidado, porque lo que viene puede ser aún más difícil. Lupita colgó el teléfono con un nudo en el estómago. Las palabras de Rodrigo seguían resonando en su mente, y ahora sabía que nada sería más simple. Estaba en medio de una tormenta que ni siquiera imaginaba que existía. Lupita ahora sabía que no podría volver atrás. El juego estaba en marcha, y las decisiones que tomaría en los próximos días serían definitivas. ¿Qué haría con la información que acababa de descubrir? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de su propia historia, o cedería a la presión de lo que todos esperaban de ella? Lupita ya no podía pensar con claridad. Las palabras de Rodrigo seguían resonando en su mente mientras conducía hacia la empresa al día siguiente. Sabía que algo grande estaba sucediendo, algo que cambiaría su vida para siempre, pero aún no tenía idea de cuál sería el siguiente paso. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría a lo que venía? El miedo a lo desconocido la consumía, pero, al mismo tiempo,
Sabía que ya no podía seguir escondiéndose. Cuando llegó a la empresa, el ambiente parecía más pesado que nunca. Las luces blancas y el sonido de las teclas siendo presionadas en las mesas de los demás empleados sonaban distantes, como si el tiempo estuviera arrastrándose. Lupita entró en su oficina e intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba lejos de allí. Sabía que el enfrentamiento con Carlos sería inevitable, y a cada segundo que pasaba, sentía la tensión crecer. Pronto, el teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la voz de Carlos, grave e imponente, que resonaba al otro lado de la línea. Lupita, necesitamos hablar. Ahora. En mi oficina. Urgente. El corazón de Lupita latió rápidamente. Sabía que no podía posponer más esa conversación. Todo lo que necesitaba hacer ahora era enfrentar al hombre que había hecho su vida dar un giro inesperado, que había ridiculizado a su familia, y que ahora estaba jugando las cartas que tanto temía. Cuando entró en la oficina de Carlos, él estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una sonrisa enigmática en el rostro. Parecía tan tranquilo, como si tuviera el control de todo, como si lo que estaba ocurriendo fuera solo un juego más en su larga carrera. Lupita, comenzó él, levantándose de la silla y haciendo un gesto para que se sentara. Sé que no tienes la menor idea de lo que está pasando, pero hoy pondremos las cartas sobre la mesa. Tu historia y la mía se cruzaron de una manera que ni imaginas. Creo que ya es hora de que sepas toda la verdad. Lupita permaneció de pie, sin sentarse como él había sugerido. No sabía si estaba lista para escuchar más mentiras o si finalmente obtendría claridad. La sensación de estar siendo manipulada estaba empezando a volverse insoportable. Escuché lo que dijiste ayer sobre Rodrigo y su familia, continuó Carlos, con un tono frío y calculador. Pero lo que aún no sabes es que él no es el único con un pasado enredado en este juego. Lo que hizo, lo que aún no sabes, involucra a la empresa de una manera que nunca imaginaste. Esas palabras cayeron sobre ella como una bomba. Lupita quería gritar, quería preguntar qué quería decir con eso, pero la verdad finalmente se acercaba. Sabía que ya no había vuelta atrás. Su hermano, Rodrigo, estaba de alguna manera involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora Carlos estaba diciendo que el pasado de ellos estaba directamente relacionado con el futuro de la empresa. Carlos la miró con una sonrisa de quien sabe que tiene el control de la situación. Sé que quieres saber lo que está pasando, y te lo diré, pero necesitas estar preparada para escuchar la verdad. Lo que vas a escuchar te va a conmocionar. Lupita respiró hondo, tratando de controlar la ira y la confusión que la invadían. Ya he escuchado muchas cosas, Carlos. ¿Qué tienes para decir que todavía me sorprenda? Carlos se rió, como si la situación fuera una broma. Tienes razón. Ya debes estar cansada de tantas mentiras y secretos. Pero la verdad, Lupita, es que la empresa en la que trabajas, y que tanto amas, no es solo fruto del trabajo arduo y la dedicación de tus compañeros. No, esto va más allá. La verdad es que Rodrigo hizo un trato con mi padre hace años. Un trato que garantizó la estabilidad de todos nuestros empleos, pero que también trajo consecuencias que nunca imaginaste. Lupita se quedó sin palabras. Sabía que Rodrigo había hecho muchas cosas para mantener a la familia bien, pero no tenía idea de que él hubiera hecho un trato con el propio padre de Carlos. La revelación la dejó atónita. ¿Pero por qué mi hermano no me dijo nada de esto? Siempre fue tan protector. No quería que supiera la verdad. Carlos la observaba con una expresión calculadora. Rodrigo hizo esto para protegerte, Lupita. Sabía que si supieras lo que estaba pasando, las cosas serían diferentes. Temía que no aceptaras la verdad, que te rebelaras contra todo lo que hizo para que ustedes no pasaran dificultades. Quería que tuvieras una vida mejor, sin saber el precio que él estaba pagando. Lupita sintió un dolor profundo en su pecho. Todo lo que creía que era la verdad se estaba desmoronando. Miró a Carlos, que ahora parecía menos un enemigo y más un espectador de una obra que él mismo había creado. Entonces, ¿qué quieres de mí, Carlos? ¿Qué esperas que haga con todo esto? Lupita preguntó, tratando de mantener la calma, pero el nerviosismo se reflejaba en su voz. Carlos se recostó en su silla, observándola con una mirada penetrante. Quiero que entiendas que, al final de cuentas, todo está interconectado. Y tienes que tomar una decisión, Lupita. Si quieres seguir trabajando aquí, vas a tener que ser parte de esto también. Ya no hay vuelta atrás.
Lo que tu hermano comenzó, tú tendrás que terminarlo. Las palabras de Carlos sonaron como una sentencia. Lupita no sabía si estaba preparada para seguir ese camino. Sentía como si la estuvieran obligando a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, sin saber lo que sucedería después. Lupita ahora tenía la verdad en sus manos, pero el peso de las palabras de Carlos parecía aplastante. Ya no podía ignorar la responsabilidad que recaía sobre ella. ¿Cómo reaccionaría ante la propuesta de Carlos? ¿Cuál sería su siguiente paso, sabiendo que la decisión que tomara podría definir el futuro de su familia y de la empresa? Todo estaba a punto de cambiar. Lupita ya no podía concentrarse en nada. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, incesantes. Si quieres seguir trabajando aquí, vas a tener que ser parte de esto también. El peso de esa frase parecía mayor que cualquier desafío que hubiera enfrentado. Todo lo que ella creía que era su realidad se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Qué haría ahora? Caminó lentamente hasta la ventana de la oficina de Carlos y miró hacia la calle ajetreada afuera. La gente pasaba apresurada, sin saber lo que ocurría tras bambalinas, sin saber que en esa habitación se estaba decidiendo el destino de muchos. El pensamiento la consumía. ¿Cómo podría ser parte de un juego tan sucio y manipulado? ¿Cómo podría trabajar para un hombre como Carlos, que usaba el pasado de su familia como moneda de cambio? Pero, por otro lado, la idea de perder el trabajo, de ver a su familia pasar dificultades nuevamente, también la aterraba. ¿Qué haría Rodrigo si supiera que ella había dejado pasar la oportunidad de avanzar? ¿Realmente quería que ella siguiera su propio camino, ahora que él estaba involucrado en esta trama? El miedo a la pérdida era aún más fuerte que la ira o la rebelión. Sabía que lo que Carlos sugería no era una opción simple, pero tampoco sabía si tenía alguna otra alternativa. Se giró hacia Carlos, que la observaba con una sonrisa fría en el rostro, y preguntó con la voz más firme que logró reunir. ¿Entonces es esto? ¿Tengo que elegir entre aceptar las reglas del juego y seguir adelante, o perder todo lo que he logrado hasta ahora? Carlos no parecía sorprendido. Se encogió de hombros y respondió con la misma frialdad. Es así de simple, Lupita. No te estoy obligando a nada, pero si no aceptas el trato, no estoy seguro de que tu futuro aquí sea el mismo. Todos tenemos un precio, y tendrás que decidir si el tuyo es lo suficientemente alto como para pagar lo que te estoy pidiendo. Lupita sintió su corazón apretarse en su pecho. La presión venía de todos lados: la empresa, la familia, el pasado, el futuro. Era como si estuviera siendo consumida por un huracán de emociones contradictorias, donde cada decisión podría tener consecuencias irreversibles. Carlos, no sé qué hacer, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero estaba decidida a no dejar que él viera sus debilidades. Me estás pidiendo que abandone todo lo que creo. Soy una persona simple, no me meto en esquemas como este. No me criaron de esa manera. Carlos se acercó a su silla y la miró sin prisa. La estudiaba como un depredador que ya sabía lo que quería, pero disfrutaba del momento. Lupita, ya estás involucrada, aunque no quieras. Lo que me estás pidiendo ahora es algo de lo que no hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿serás parte de la solución o parte del problema? Sintió un nudo en la garganta. No quería involucrarse en algo que fuera en contra de sus principios, pero la presión era inmensa. Sabía que la respuesta no sería fácil. Se sentó en la silla y permaneció en silencio unos minutos, reflexionando sobre la decisión que estaba a punto de tomar. En el fondo, su mente no quería aceptar que estaba siendo forzada a tomar una decisión que no tenía control. Pero había algo en su corazón, algo que no podía ignorar. ¿Qué habría hecho Rodrigo si estuviera en su lugar? ¿Aceptarías jugar las cartas de Carlos para proteger a la familia, o lucharía contra el sistema que se había infiltrado en sus vidas? Lupita no estaba segura, pero el amor que sentía por su hermano y el deseo de honrar todo lo que él había hecho por ella la impulsaron. Fue entonces cuando el celular de Lupita vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Rodrigo. Ella dudó un momento antes de abrirlo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un peso inmenso. Lupita, sé lo que está pasando. No hagas nada sin pensar bien. Siempre estaré a tu lado, independientemente de la decisión que tomes. Pero recuerda una cosa, lo que elijas, tendrás que cargarlo por el resto de tu vida. Sé valiente. Lupita sintió una ola de emociones. Quería responder, decirle que tenía miedo, que no sabía qué hacer, pero no lo hizo.
Miró a Carlos, quien la observaba como si esperara un movimiento de su parte. Finalmente, respiró hondo y dijo: necesito tiempo. No puedo decidir ahora. Pero me vas a dar tiempo, Carlos. Voy a pensar en esto. Carlos la miró por un momento, estudiando su expresión. Sonrió, pero no de una manera amigable. Tienes 48 horas, Lupita. Después de eso, las cosas seguirán su curso. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Con esas palabras, se giró hacia la ventana y observó la vista de la ciudad, dejando claro que la conversación había terminado. Lupita se levantó, aún confundida y sin saber cuál sería el siguiente paso. Sabía que la batalla no estaba ganada. Ahora tendría que lidiar con los fantasmas de su pasado y las consecuencias de sus decisiones. Dejó la oficina, caminando lentamente hacia la puerta, con la mente llena de dudas e incertidumbres. Lo que Carlos dijo seguía resonando en su cabeza: lo que elijas, tendrás que cargarlo por el resto de tu vida. Con el ultimátum de Carlos en mente, Lupita se encuentra en una encrucijada. Solo tiene 48 horas para decidir su futuro. ¿Qué hará? ¿Encontrará una salida? ¿O será que su vida quedará definida por la elección de un hombre que representa todo lo que ella repudia? Ahora, debe encontrar fuerzas dentro de sí misma para tomar la decisión más difícil de su vida. Los 2 días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Lupita. Cada momento parecía pesar sobre sus hombros, y no podía liberarse de la sensación de estar atrapada entre 2 fuerzas poderosas: su ética y el deseo de proteger a su familia. El tiempo se agotaba, y sabía que ya no podía postergar más su decisión. Lupita no sabía a quién acudir en busca de ayuda. La única persona en quien realmente confiaba era Rodrigo, pero él estaba distante, intentando lidiar con sus propios desafíos. Miró la foto de su madre que estaba sobre su escritorio, una imagen antigua que mostraba a la mujer que la había criado con tanto amor y sacrificio. Su madre siempre le decía: haz siempre lo correcto, hija, incluso cuando todos a tu alrededor tomen el camino fácil. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. En ese momento, algo dentro de Lupita se encendió. Sabía que no podía seguir siendo manipulada. Ya no quería formar parte de un sistema que explotaba a los demás en nombre del poder y el dinero. Carlos ya le había mostrado hasta dónde podía llegar, y ella no quería que su vida quedara manchada por eso. Su madre nunca se habría doblado ante esa presión. Y, por más difícil que fuera, ella tampoco podía hacerlo. Tomó el teléfono y llamó a Rodrigo. Él respondió inmediatamente. «Rodrigo, no sé qué hacer», dijo ella, con la voz temblorosa. «Carlos me está dando 48 horas para decidir. Sé que debería aceptar, pero no puedo. No quiero ser como él. Quiero algo más para mi vida». Rodrigo, siempre calmado y equilibrado, respondió con voz firme: «Siempre has tenido la respuesta, Lupita. El problema es que dejaste que el miedo tomara el control. Recuerda lo que nuestra madre nos enseñó. La elección que tomes definirá quién eres, pero no tiene que ser la elección fácil». Lupita sintió una ola de alivio al escuchar las palabras de su hermano. Él no la estaba presionando, solo le recordaba quién era realmente. Sabía que la decisión estaba en sus manos ahora. Se levantó y fue al despacho de Carlos. Cuando entró, él la miró, aún con esa sonrisa arrogante, como si estuviera seguro de que la ganaría. Pero Lupita ya no se sentía intimidada. Respiró hondo y habló con firmeza. «Carlos, ya tomé la decisión. No me voy a involucrar en tus juegos. No voy a permitir que uses a mi familia para tus propios intereses. Salgo de aquí con la cabeza en alto». Carlos permaneció inmóvil por un momento, sorprendido, pero luego soltó una risa baja, como si hubiera esperado esa reacción. «Tienes valor, Lupita. Lo respeto, pero debes saber que te arrepentirás de dejarlo todo atrás». «No me arrepiento de hacer lo correcto», respondió ella, con una sonrisa que no ocultaba la ligereza que sentía ahora en su pecho. Con una última mirada, se giró y salió del despacho, con la sensación de que finalmente se había liberado. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero al menos sabía que había tomado el camino que reflejaba su verdadera esencia. Ya no había espacio para el miedo, y el peso que llevaba ahora era uno de orgullo y autoconfianza. La historia de Lupita nos enseña que, a veces, el verdadero valor no está en enfrentar las batallas externas, sino las internas. El miedo a fallar, a perder, a ser rechazado,
a menudo nos impide tomar las decisiones que realmente importan. Pero, al igual que Lupita, cuando logramos escuchar nuestra propia voz y seguir nuestro corazón, encontramos el verdadero significado de la libertad. Ahora, queremos saber qué piensas. Si estuvieras en una situación como la de Lupita, ¿tomarías la misma decisión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Juntos podemos difundir historias inspiradoras como esta y seguir reflexionando sobre las decisiones que definen nuestras vidas. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes y conmovedoras. Hasta el próximo video, donde traeremos más relatos que tocarán tu corazón.